Bienvenidos, estudiantes del módulo 1. A continuación desarrollaremos las guías 8 y 9 con el tema La investigación cualitativa. Los objetivos que abordaremos en esta oportunidad son: esencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, cómo los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Una vez concebida la idea de estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Después de habernos adentrado en el tema, podemos plantear nuestra investigación cualitativa, la cual normalmente comprende los siguientes elementos. Todo lo anterior tiene relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir, el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, se fijan objetivos complementarios en una o más oraciones por separado, para fines de claridad que expresen lo que se pretende conocer. Otras sugerencias para plantear el problema son las siguientes. Los siguientes ejemplos son de investigaciones cualitativas, donde como complemento a los objetivos trazados, se plantean preguntas que se pretenden contestar al final del estudio. Estas deben ser congruentes con los objetivos. Algunas preguntas que pueden plantearse son: ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿En qué forma pueden caracterizarse? ¿En qué forma pueden entenderse, comprenderse, describirse, explorarse? Entre otras. Justificación. En la justificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. Si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios. Viabilidad. Elemento que se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades, para lo cual podemos plantearnos las siguientes interrogantes. En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. Revisión de la literatura y teoría de la investigación cualitativa. La literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. ¿Qué papel desempeñan la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Las hipótesis del trabajo cualitativo, generales, emergentes, flexibles y contextuales, van afinándose, ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y en el curso de la investigación. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? Se resume en el siguiente diagrama. Es importante recalcar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir, no hay investigaciones cualitativas iguales. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa. Recordemos que sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente, el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hace a cada estudio único.
Las actividades o pasos enfocados al marco del diseño de un estudio cualitativo son las siguientes. La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del programa. Varios autores vinculan clases de preguntas de investigación con diseños, así como el tipo de información esencial que brindan, lo cual se muestra en la siguiente tabla. A continuación, ejemplificaremos cada tipo de diseño cualitativo con casos prácticos. Teoría fundamentada. Investigación sobre abuso sexual. Este sería nuestro contexto. Literal A. Las condiciones causales son las normas culturales y formas de abuso sexual. B. Los fenómenos centrales son sentimientos amenazantes, carencia, impotencia. A y B son las condiciones intervinientes. C. Estrategias. Evitar ser agobiada por sentimientos que traerán consecuencias. Como observan en este ejemplo, el diseño expresa teoría, procesos, categorías del fenómeno y vínculos. Etnográfico. Observen que en todos los casos de ejemplos podemos identificar o preguntarnos las características de estructura, funcionamiento de X grupo social en estudio. Narrativo. En los siguientes ejemplos se muestran historias o narrativas de quienes vivieron experiencias de vida bajo una secuencia cronológica. Fenomenológico. Un ejemplo perfecto para este tipo de diseño es la pandemia mundial que aún vivimos. A nivel de país es un mismo fenómeno, pero individualmente lo afrontamos de diferente manera. Investigación-acción. Estos son ejemplos claros de investigación-acción. En ambos casos, tanto como en la escasez de agua y la falta de empleo y oportunidades, se puede investigar sobre las causas, consecuencias y soluciones del problema. También los investigadores seleccionan diseños cualitativos dependiendo de qué tan familiares sean los usuarios y sus experiencias previas con los diferentes abordajes. Las características esenciales de tales diseños se resumen en la siguiente tabla. Hemos hecho la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto. Al mismo tiempo, recolectamos y analizamos datos. Seguramente ya observamos diferentes sucesos, nos compenetramos con la cotidianidad del ambiente, platicamos o entrevistamos a varias personas. Por lo general, son 3 factores que intervienen para determinar o sugerir el número de caso, tal y como se muestra en el siguiente esquema. 1. Capacidad operativa de recolección y análisis. Se refiere al número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos. 2. El entendimiento del fenómeno es el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación. 3. La naturaleza del fenómeno en análisis significará si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. En la indagación cualitativa, el tamaño de muestra no se fija a priori, sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número aproximado de casos. No hay parámetros definidos ni precisos. La siguiente tabla es únicamente un marco de referencia, pero la decisión del número de casos que conformen la muestra es del investigador. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Se proponen varias unidades de análisis tales como significados, prácticas, episodios, encuentro, papeles o roles ideadas.
Estas se describen brevemente a continuación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, lo cual es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. La observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: los siguientes elementos más específicos que podemos observar. Ya se mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Un buen observador cualitativo necesita saber, escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra u otras entrevistados. Se divide en estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. En la siguiente lámina se muestran las características que éstas poseen. La siguiente tabla muestra clases de preguntas que aplican para entrevistas en general, cuantitativas y cualitativas. Por su atención, muchas gracias.